Esta noche, en nombre de la presidenta de la Fundación Eduardo León Jiménez y directora del Centro León, la señora María Amalia León, queremos darle la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes esta noche. En especial, el señor Tony Raful, por convocarnos en este encuentro con su más reciente publicación. Y a los señores Bruno Rosario Méndez y Manuel Gibre Otero, por convertirse en aliados imprescindibles en la organización y desarrollo de esta actividad. Esta noche nosotros estaremos, digamos, que adentrándonos al mundo de la novela histórica. Para acompañar el diálogo hemos querido, pues precisamente, que estos dos compañeros que están aquí sean los responsables de conducir el encuentro. Me permito en este momento introducirles brevemente para que sean ellos justamente quienes a partir de ese momento de presentación puedan conducir todo el desarrollo de la noche. Manuel Gibre Otero nació en Puerto Plata, es escritor, artista visual, gestor cultural, radicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ha sido director del Centro de la Cultura de Santiago y también secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura. Es autor de numerosos estudios críticos, artículos y ensayos sobre tecnología, arte contemporáneo y literatura. Es miembro fundador del movimiento literario El Contextualismo. Ha publicado muchísimos libros, solo voy a citar algunos de ellos esta noche. Dentro de ellos podemos señalar Serie de Senos, que es un poemario, es un cuento del 1997, Memorias del Sol, que sí es un poema de 2007, es un libro de poemas, y también podemos señalar Las Edades de la Furia, también poema, escrito en el 2009. Gibre también se ha destacado en la fotografía, en las artes visuales, ha recibido varios reconocimientos y participado en importantes exposiciones colectivas. También ha participado de concursos de arte. Ha realizado 5 exposiciones individuales de fotografía. Sus cuentos y poemas han sido traducidos al italiano y aparecen publicados en distintas antologías, tanto en el país como en Europa. Por su parte, el doctor Bruno Rosario Méndez es médico, neurólogo, ejerce en Clínica Unión Médica del Norte. Muchos se preguntarán cómo el presidente actual de la Asociación de Neurólogos y Neurocirujanos se involucra con este mundo de la literatura, pues es que precisamente es el presidente y fundador del grupo filosófico y cultural La Tertulia Terturama. Y precisamente Terturama es quien nos convoca, quien nos invita, quien nos presenta la posibilidad de compartir esta noche este tema tan especial. Para presentar y hablar tanto de la última publicación como de su autor, dejo a estos dos caballeros con nosotros. Creo que primero cederemos la palabra a Bruno en su calidad de presidente de la tertulia y luego Manuel Gibre pues tendrá con nosotros la posibilidad de presentarnos al autor y el trabajo de esta noche. Bienvenidos a todos. Le damos las gracias a todos ustedes por estar aquí. Le damos las gracias al Centro León por este encuentro, por esta actividad en conjunto con la tertulia, que es un grupo filosófico y cultural
que pretende hacer encuentros, debates, paneles, reuniones para discutir todo lo que se debe discutir en un país para que el país avance y se desarrolle. Le damos gracias a don Tony Raful por estar aquí, nos honra con su presencia y esta es una actividad que nos llena de placer y de orgullo de poder compartir con todos ustedes. Hemos hecho muchos encuentros, la tertulia ha hecho diferentes encuentros en la pandemia, conferencias virtuales, pero luego que ya nos ha permitido reunirnos, hemos invitado grandes personalidades del país. En el día de hoy nos honra la presencia del embajador dominicano en Italia, don Tony Raful Tejada, y vamos a disfrutar de sus palabras, qué lo motivó a escribir este libro y su tesis con relación a este personaje de la vida política de nuestro país. Le doy las palabras a miembro de la tertulia, el señor Manuel Gibre Otero, que va a leer una semblanza de nuestro invitado de hoy. Con ustedes, Manuel Gibre Otero. Bien, gracias, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Saludo a Tony, un amigo de muchas batallas literarias. Todos somos importantes, pero yo quiero saludar entre ustedes la presencia del doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, de la Lengua, perdón, que está por ahí, y fundador del movimiento interiorista. Me pidieron que leyera una biografía de Tony, pero es un poco injusto. Así que yo voy a leer solamente algunas palabras, una especie de semblanza, para motivarlo, porque aunque la mayoría de ustedes conoce a Tony Raful bastante bien, creo que es bueno decir algunas cosas para que sirva de marco, ¿no? al debate literario, a la charla que tendremos. Conocí a Tony Raful en los años 80 en el Centro de la Cultura. Para esa época, en la Calle del Sol habían coches y quedamos todos fascinados cuando vino a presentar su libro, Ritual Onírico de la Ciudad y otras memorias. Eso eran los 80. También se presentó esa vez, yo no sé si Tony lo recordará, un libro, se llama Los Despojos del Cóndor, de su hermano, nuestro querido hermano Pedro Peix, con quien él hacía ese programa entrañable, Peña de Tres, en Radio Televisión Dominicana. Yo voy a ir salpicando estas breves palabras con algunas frases de Tony para que vayamos entrando en sintonía con su universo literario. Uno piensa que el pasado es el ahora en alguna parte, que somos el pasado de alguien. Tony a secas. Yo quiero saber, pero el verdadero nombre de Tony Raful es Tony Raful, no el hipocorístico. Uno pensaría que sería Antonio o Anthony, que sería lo habitual, pero habría que preguntarle, no sé, al irse a ese 28 de abril de 1951, perdón Tony, pero hay que decirlo, para preguntarlo en Santo Domingo a sus padres, el comerciante libanés Pedro Raful, o a su esposa Carmen Tejada, y por qué simplemente le pusieron Tony. O quizás, probablemente, su esposa, la doctora Grey del Carmen Soriano, o uno de sus 6 hijos, pueda decirnos por qué Tony a secas. Yo, que no estaba cuando la ciudad dormía y construyeron un muro, quería estar cuando la ciudad despertara y lo cruzara. El corazón está donde uno lo destina. Tony Raful es licenciado en Ciencias Políticas de la UAS y posee un doctorado en Derecho de la misma universidad. Es la institución donde durante muchos años impartió docencia y también donde empezó su carrera como escritor, donde empezó a formarse como escritor. En ese entonces formó parte de ese grupo casi ya inmortal de los escritores dominicanos de la posguerra, surgido a raíz, como todos saben, de la Revolución de Abril de 1965. Tony dice una frase que me encantó: no nací político, nací poeta. De la literatura a la política de ida y vuelta. En la persona de Tony Raful convergen los talentos de un refinado poeta, de un robusto politólogo y también de un ensayista agudo, que ha centrado sus indagaciones en temas sociopolíticos, estudiando figuras tan contradictorias como sobresalientes de la historia contemporánea dominicana. Al morir los hombres no dejan de vivir,
solo mueren para ciertas angustias humanas. En la arena política, Tony Girasol exhibe un recorrido que, parafraseando al doctor Bruno Rosario, sería un recorrido de largo aliento, ya que siendo muy joven, Tony ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó diferentes posiciones, incluso llegando a ser presidente del mismo. Como todos ustedes saben, fue diputado en 3 ocasiones al Congreso Nacional por Santo Domingo y como servidor público, además de haber trabajado en Radio Televisión Dominicana, fue director de la Biblioteca Nacional y también, como todos lo recuerdan, uno de nuestros primeros secretarios de Cultura. Actualmente es el embajador dominicano en Italia. No hay manera de enamorarse ordinariamente. Tú vas a tener que explicar esa frase alguna vez. El gran poeta de la ciudad y del tiempo. Un amigo en común que se llama Luis Beiro bautizó a Tony como el poeta del tiempo. Otros críticos, sin embargo, han declarado, ya es casi una placa que Tony lleva en la espalda, como el incansable cronista y poeta de la ciudad. Es nuestro poeta a lo urbano, a la ciudad. Aunque realmente Tony, yo sé que se manifiesta rebelde a las taxonomías. La historia de la literatura dominicana, sin embargo, lo coloca como uno de los grandes poetas dominicanos de posguerra, siendo, sin lugar a dudas, uno de los escritores dominicanos más representativos por la calidad y por la extensión de su obra, que tiene una multiplicidad temática. Yo soy la ciudad, horóscopo y festín, quejido insular, mudanza de colores en el asta del alba. Los poemarios de Tony son muchos, la lista es extensa y yo sé que el tiempo apremia, así que solo voy a mencionar algunos. Esta Gestión de Alborada, Abril nace en alas delante de tus ojos, Visiones del escriba, Pájaros y horizontes situados, La boda de Rosaura con la primavera, La antología personal, Poemas de amor y los mandalas, un libro que a mí me encanta que se llama Mirándote bailar, y La loca del café sublime, que creo que es uno de los últimos que publicaste, ¿no? El 26 de enero de 2014, como ya para no coronar, pero sí reconocer esta trayectoria de Tony tan amplia en la literatura, recibió el Premio Nacional de Literatura 2014, que es el principal galardón que se otorga en este país a un escritor vivo. Una conjura de mariposas tejiendo un cielo ausente, una voz altísima donde parpadea la primavera sus diamantes florecidos, un grito por la paz que a todos nos hizo cómplices de la esfera del amor. Este miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, que es Tony, efectivamente hace un uso elevado, exquisito, finísimo del lenguaje, como ustedes han ido viendo, y su expertise se confabula con todo el conocimiento en política, en historia, en investigación que ha acumulado para producir una serie de obras de carácter ensayístico e histórico, entre las que destacan el libro ya emblemático del movimiento del 14 de junio, el libro sobre la Revolución de Abril, el libro de Trujillo, Fernández, Domínguez y Camaño, en fin, una gran cantidad de ensayos y de temas históricos, y un libro que a mí me gusta mucho que se llama Emboscada al Relámpago, que son tus textos reunidos, ¿no? Dos obras entonces nos van a llamar especialmente la atención, y es que hay un libro relativamente reciente que se llama La Rapsodia del Crimen, Trujillo versus Castillo Armas, y este se relaciona, como algunos de ustedes ya lo sospechan o lo han leído, con su novela Johnny Aves, Vivo y suelto y sin expediente. Yo creo que esta frase resume un poco por dónde va la narrativa nuestra tan accidentada. Occidente es un corolario de gramáticas del sueño. Toda la instancia de eternidad está incubada en alforjas ilusorias. Entonces, esto tendrá de ilusión, tendrá de realidad. Y conoces a Johnny Aves, conocen a Johnny Aves. Como quien busca tender una emboscada a la misma maldad, Tony Girasol se ha embarcado en perseguir a un fantasma que camina, en palabras de él mismo, desandando los pasos de esta bestia, de este terrible y temible matón de la dictadura y su enigmático destino.
entretejiendo los posibles escenarios de un trágico final en Haití o bien de su amarga y descarada y dolorosa supervivencia en caso de que fuese cierto al día de hoy. Con ustedes, Tony Reful. Buenas noches, muchas gracias al doctor Bruno Rosario, muchas gracias doctor Gibre por su presentación, estoy muy agradecido, muchas gracias a todas las personas que han venido esta noche a compartir algunas imágenes, algunas ideas relacionadas con este texto sobre Johnny Aves García. Antes que nada, y gracias a todos que de alguna manera u otra, a través de la literatura, de la cultura y de la historia, han tenido vínculos y relaciones productivas en relación con nuestras publicaciones. En primer lugar, el personaje Johnny Aves García es un personaje siniestro que caracterizó la etapa final de la dictadura de Trujillo en el ejercicio ilimitado del poder. O sea, fue la figura más siniestra de la dictadura, de los 30 años, de los 31 años de dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Es un personaje que participó no solamente en la represión interna del movimiento de resistencia contra el trujillato, sino que participó en espeluznantes acciones criminales en América Latina. Participó en el asesinato de mandatarios extranjeros que en un momento determinado se constituyeron en adversarios del generalísimo Trujillo, del dictador, del tirano Rafael Trujillo. Y desarrolló una fuerza siniestra a través del Servicio de Inteligencia Militar, que era un organismo omnipresente en la vida nacional. Fue un personaje hasta cierto punto misterioso, quien sale del país a raíz de la muerte de Trujillo como consecuencia de las presiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que giraban alrededor de su figura y luego desaparece de la escena pública internacional. La última noticia que se tuvo de manera oficial de este hombre fue que había desaparecido en Haití en 1967. Precisamente se le asociaba a la fecha del 30 de mayo de 1967, que coincidía con la fecha en que fue ajusticiado Trujillo en la República Dominicana. Desde entonces no supimos más nada de él, hasta que se dio a conocer una especie de diario apócrifo sobre la vida de Johnny Aves que él había supuestamente escrito. Todo un telón de fondo ocultaba a este personaje siniestro. Sin embargo, en la medida en que pasaron los años, se fueron ventilando algunas ideas e información. La primera información que me llega a mí, que me produce algún tipo de atención sobre el caso del señor Johnny Aves García, es de un ex jefe de la aviación militar dominicana a finales de la dictadura de Trujillo y en el transcurso del interregno de los años 60. Ese ex jefe militar que ya murió, conversando conmigo, me habló de que en el año 1968-69, 2 años, 1 año y medio después de haber desaparecido Johnny Aves en Haití, la leyenda decía que lo habían matado junto con su familia, que Duvalier le había suprimido la vida porque se había constituido en un peligro para la estabilidad política del gobierno haitiano, pero que además estaba conspirando contra el presidente Balaguer en ese momento. Aves fue siempre un enemigo de Balaguer, o sea, tenían una rivalidad alrededor de la propia dictadura. Entonces, esa era la versión socorrida. Y ese señor, que fue jefe de la Fuerza Aérea, me informó que en ese año de 1968-69, el doctor Balaguer lo había llamado para que fuera a Haití a recabar una información oficial del gobierno haitiano en base a la información que le había llegado de que el señor Aves lo habían matado en Haití. Y que hablara con los militares haitianos, tenían una gran relación entre militares, Instituto Castrense, para obtener la verdad de cuál había sido el destino de Aves, porque no tenía una información oficial, pero se decía que lo habían matado en Haití porque estaba conspirando también contra el gobierno de Duvalier. Me dijo que pasó en Haití alrededor de 10 días, 12 días. En los días que estuvo en Haití, habló con todo el Estado Mayor de la dictadura haitiana y con los jefes de seguridad, y que todos le
le confiaron, y esa fue la información que él le llevó al doctor Balaguer, de que Aves García había salido de Haití en una transacción entre la Agencia Central de Inteligencia norteamericana y la dictadura haitiana, porque se estaba constituyendo en un foco de perturbación para el gobierno de Balaguer, porque él tenía un rencor personal contra el presidente Balaguer, que venía de lejos, una rivalidad personal que se había acentuado, según la información que me dio ese jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, se había acentuado por el hecho de que en algún momento él había solicitado, en el año 66, había solicitado a la Embajada Dominicana, al Consulado Dominicano en Puerto Príncipe, que le normalizaran los documentos. Él había salido del país no con un pasaporte legítimo, sino con una hoja de ruta. Entonces él quería un pasaporte dominicano. Y el embajador dominicano en Puerto Príncipe le dijo que tenía que cursar en la Cancillería el pedimento de Johnny Aves García, ciudadano dominicano, que quería la identificación en base a regularizar su pasaporte. Luego, cuando él fue a la embajada a buscar la respuesta, el embajador dominicano en Haití le dijo que había una negación absoluta del gobierno dominicano de no otorgarle bajo ninguna circunstancia ningún pasaporte oficial. Él montó en cólera, se pronunció en la embajada dominicana, era embajada y consulado, se pronunció en contra del gobierno dominicano, pero exactamente de Balaguer, y salió airado de ese tipo de confrontación. Balaguer le negó el pasaporte. A partir de ahí viene una telaraña de carácter político oscura en la que él desaparece, y viene la versión de que lo matan a él, a la mujer y a los hijos. Hasta ahí es la versión conocida, no es una versión oficializada. Nunca el gobierno haitiano oficializó esa versión, solo fueron rumores que se esparcieron en relación con la súbita desaparición del señor Johnny Aves García el 30 de mayo, precisamente en esos días de 1967, en Haití. Pero ¿qué sucede? Que luego de esa desaparición y la investigación que Balaguer envió a Haití al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, se recibió la información de que realmente él había salido de Haití y que estaba vivo, y que se había de alguna manera asimilado a un tipo de técnica que tienen los organismos internacionales de espionaje, en los cuales cuando uno deja de servirle a una agencia de espionaje internacional y él servía a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, entonces adoptaba otra identidad. O sea, renunciaba a su identidad, cambiaba los apellidos, los nombres, y pasaba a ser otro personaje y se aislaba ya de la comunidad internacional. Y que eso había sucedido con el señor Aves. Hasta ahí eran las versiones que había con el señor Aves. Empezaron a surgir informaciones que lo habían visto en Nueva York, e incluso varios testimonios. Yo tuve testimonio de que lo habían visto con una señora que lo acompañaba en varios lugares. Luego se hizo la investigación, no se logró contactar, y otras informaciones. En ese tiempo yo recibo una llamada telefónica de un dominicano cubano que trabajaba para la Agencia Central de Inteligencia. En ese momento yo era ministro de Cultura, secretario de Estado de Cultura de la República Dominicana, y ya yo tenía una relación con ese señor en relación con un intento de contrabando con un intento de sacar del país piezas arqueológicas que se demostraron que eran falsas, y entonces ese hombre había venido a la República Dominicana a investigar ese fraude de piezas arqueológicas que iba dirigida a Estados Unidos, y había consultado con el ministro de la Cultura para establecer la realidad de lo que había pasado, y quedamos en una relación de amistad. Años después, él me llama por teléfono y me dice que tenía mucho interés en visitarme, que tenía otras informaciones que consultar conmigo. Yo le dije, yo espero que no haya más robo de piezas arqueológicas en la República Dominicana. El señor apareció y habló conmigo bastante. Y entonces me dijo que efectivamente el señor Aves se había acogido a ese tipo de disposición de los organismos de inteligencia norteamericanos, que cuando salió de Haití había vivido en Nuevo México 4 años en el cambio de personalidad e identificación, y que luego había desaparecido, pero que transmigraba
en los Estados Unidos y que estaba totalmente retirado, aislado y había renunciado a su personalidad y que ese era un procedimiento común y corriente que los organismos de inteligencia usaban para poder sacar a uno de sus agentes ya de la atención pública que pudiera crearle algún compromiso posterior o alguna revelación de datos que no interesaba ya divulgar. Me señaló que trabajaba con él en una emisora anticastrista que estaba en Miami, creo que se llamaba Radio Martí, un compañero de Aves que estaba todavía vivo, y él me invitaba a que lo acompañara para que yo lo conociera. Yo no estaba en ese momento en disposición de darle seguimiento a ese tipo de investigación. Entonces me informó que ese personaje que estuvo en la República Dominicana en la era de Trujillo, que participó en las tropelías de Centroamérica, en el asesinato del presidente de Guatemala, estaba en disposición de conversar e incluso de ubicar al señor Aves García, que estaba vivo, aunque ya en un estado un poco lastimero en ese momento, porque sufría de la pierna derecha y arrastraba cuando caminaba la pierna derecha. Esa era la información que yo había recibido. Yo le dije que no podía viajar, pero que estaba encantado de conocer más datos sobre el acontecimiento, que lo dejáramos para algunos meses, que yo iba a visitar Miami para entrevistarme con ese señor. Lamentablemente el señor murió a los 2 meses de yo recibir la información. Y ahí se empezaron a destapar un conjunto de informaciones muy precisas. Ahora, este personaje, Johnny Aves García, era un personaje siniestro, un personaje que cuando salió del país, Ramfis Trujillo y Balaguer lo nombraron en Tokio, en Japón, para sacarlo del país a los 9 días de que fuera asesinado Trujillo, en que fuera justiciado el tirano Trujillo, porque los norteamericanos también querían sacarlo para propiciar el proceso, entre comillas, de democratización de la vida política nacional después de una dictadura de 30 años de opresión. Entonces él fue como cónsul a Japón. En Japón duró exactamente como cónsul 4 meses. En esos 4 meses él se había desvinculado de la que era su mujer, que era una bandolera mexicana al servicio de grupos mafiosos y que vivía en el país. Y se había logrado llevar hacia Japón a una jovencita que vivía en el centro de la ciudad de Santo Domingo y se había casado con ella por notaría en la embajada de Japón. Yo tengo el documento de ese casamiento con esa joven dominicana en Japón. Luego desaparece de Japón, no se conocen más datos de él y aparece en Haití. Estamos hablando en 1963-64. Aparece en Haití, aparentemente trabajando para Duvalier. En esa coyuntura en la cual él aparece en Haití, trabajando ya para Duvalier, Duvalier le encarga que cree una estructura civil militar es la palabra, que se llamaron después tristemente los Tontonmacú. Él es que lo crea, Johnny Aves, o por lo menos el que crea la organización y los entrena en Haití. En ese momento la presencia de Johnny Aves en Haití era muy poderosa. Revisando los documentos, porque hay que revisar documentos para uno verificar cualquier tipo de afirmación temeraria, yo me encontré con documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, documentos desclasificados, o sea que están abiertos al público, que revelan que en el año 1963, o sea, el mismo año en que él llega a Haití, hubo 2 reuniones, una en Nueva York y una en Washington, en la que participan sectores vinculados a la mafia norteamericana, con nombres y apellidos, y un dominicano llamado Johnny Aves, que participa tanto en Washington como en Nueva York, en esas reuniones, donde se trató 4 meses antes, el asesinato del presidente Kennedy. Me sorprendió ver el nombre de John Aves García en ese tipo de reuniones, hasta dónde llegaba la temeridad de este señor. Lógicamente, el documento no dice que participó en el asesinato de Kennedy, que participó en una reunión en Nueva York y en Washington, donde participaron gente de la mafia que posteriormente estuvieron involucrados en la muerte de Kennedy, que como ustedes saben, fue una muerte, fue un magnicidio en que participaron diversos sectores que coincidieron en la necesidad de suprimir la vida del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Con ese dato prácticamente me electrizó de que
¿Por qué Johnny Aves estaba en una reunión en Washington? Solamente en su condición de agente de la CIA podía participar en una reunión de esa naturaleza y que sea la CIA la que informe de esa naturaleza. Pero también me entero después, y voy a concluir casi para que podamos conversar, porque si sigo hablando podemos pasar la noche con este personaje. Que la otra opinión es, que es muy importante sobre el caso de Aves, es que Duvalier tenía un conflicto. El presidente Kennedy quería derrocar a Duvalier. Gran parte de los incidentes que ocurrieron durante el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963, ustedes se acuerdan los famosos incidentes que hubo, tanto el asalto a la embajada dominicana en Puerto Príncipe, porque allí se asilaron unos opositores antiduvalieristas, como también luego los enfrentamientos que hubo en la frontera de tropas militares exilados haitianos con la dictadura de Duvalier, la denuncia que hizo el profesor Juan Bosch y que iba a hacer ante Naciones Unidas, y ahí ocurrió su derrocamiento. En ese momento demuestran que había una animosidad de Kennedy con Duvalier. Kennedy tenía la idea de convertir la isla en una isla de democracia. Incluso los proyectos de la Alianza para el Progreso, que fue un proyecto que Kennedy elaboró para oponérselo a la revolución cubana, que planteaba cambios, pero a través de la revolución violenta. Kennedy plantea la revolución pacífica, haciendo también cambios en la estructura y en la tenencia de la tierra en la República Dominicana y en los países circunvecinos. O sea, Kennedy quería oponerse a la popularidad y a la difusión de la revolución cubana con un modelo democrático sin sacrificar las libertades. Entonces, pienso que uno de los objetivos, incluso después Bosch denunció que los incidentes de la frontera con Haití habían sido promovidas por la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana para producir el derrocamiento de Duvalier sin consultar al presidente Bosch en esas acciones que se estaban cometiendo. Todo esto me encajó como en un rompecabezas de lo que estaba sucediendo realmente con los sucesos que Bosch había denunciado en el mes de septiembre y previamente con algunos incidentes con exilados haitianos. Entonces, eso explica la presencia de Johnny Aves en esas dos reuniones, hablando del asesinato de Kennedy, aunque no participa, pero el interés de Duvalier, que veía en Kennedy un enemigo que pretendía derrocarlo, y el hecho de auspiciar acciones conspirativas contra la vida del presidente Kennedy. Todo esto está datado en documentos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia. Buscando también documentos, me encuentro con que en el año 1960, después de la muerte de las hermanas Mirabal, del asesinato de las hermanas Mirabal, en la que Johnny no participa porque estaba en Europa buscándole mercado a Trujillo, luego de esa muerte hay una especie de mesa o digamos de registro en la embajada norteamericana que registra a las personas que visitan la embajada. O sea, todo está documentado. Y me encuentro con esos documentos de la embajada norteamericana 1960 en la República Dominicana que dice textualmente, aunque hay mucha tachadura, o sea, tachan muchas cosas, pero se saca en claro donde dice, hoy tuvimos una visita muy interesante, es la de Johnny Aves García. Vino vestido de civil y vino solo a la embajada. Y vino a tratar algunos casos relacionados con la situación política y a ponerse a disposición nuestra en lo que podamos. Y nos dice que corre el riesgo también de ser, él dice que posiblemente Trujillo ya estaba dudando de su lealtad absoluta y que pedía que los norteamericanos le dieran la protección necesaria. Claro, si pedía la protección necesaria era porque tenía ya trato con la embajada norteamericana y con la CIA en ese momento. Esos son documentos oficiales que están registrados. Y ahí viene todo el proceso que ya ustedes conocen, su desaparición, su participación en numerosas tropelías. Duvalier lo encarga, como yo le decía, de crear los Tonton Macoute en Haití, y en Haití desaparece misteriosamente. Luego aparece una versión que encontraron un carro con los cadáveres. En la fotografía que presentan no aparece ni el cadáver de Johnny Aves, lo que aparece son dos personas carbonizadas. Luego, en los procesos posteriores, yo me encuentro en la ciudad de Miami con un joven taxista que me dijo que era el hijo de Johnny Aves. Que era el hijo de Johnny Aves. Y yo le dije, ¿cómo que eres el hijo de Johnny Aves? En la familia de Johnny Aves le terminó Duvalier. En la versión tradicional, y me dijo, no, estamos vivos. Todos estamos vivos. Y mi papá vive en Nueva York. Al decirme Nueva York coincide con la otra versión. Y sostuve una conversación con él
y luego, lógicamente, no le pudimos dar continuidad porque no lo pude volver a localizar. Luego de esa información sobre ese señor, hay un personaje que está vivo, tiene 90 años, una mujer muy poderosa, una mujer agente de la CIA durante toda su vida, que vive en Miami, en uno de los lugares más exquisitos, ¿no? De millonarios de Miami. Esa señora tuvo una participación muy destacada en los años 50, al final de los años 50, en la muerte del presidente de Guatemala, ordenada por Trujillo y ejecutada, organizada por Johnny Aves en Guatemala. El asesinato del presidente Castillo Armas. Ese asesinato lo materializa Trujillo. Yo documento mucho eso en un libro que escribí, que se llama La Rapsodia del Crimen, que por cierto lo comenta muy elogiosamente el Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa. En ese libro, con documentos esenciales, se destaca la participación de Trujillo en esa muerte y de Johnny Aves García, a quien Trujillo nombra, lo saca de México en ese momento, 1957, y lo lleva a Guatemala como agregado militar para que dirija la operación del asesinato del presidente Castillo Armas. Esa es otra historia muy larga, pero yo nada más quería hacer esta introducción para dejarle claramente la idea de que el misterio de Johnny Aves de alguna manera se expresa por todos estos datos extraños, coincidentes, no necesariamente ciertos muchos de ellos, pero que concurren a una visión fantasmagórica de este personaje terrible y siniestro que debe tener ahora mismo 93 años, y que debe estar en una situación, si está vivo todavía, debe estar en una situación muy desguarnecida desde el punto de vista de salud. En Nueva York recibí llamada y hablé con una persona de un establecimiento comercial en la ciudad de Nueva York que me aseguró que lo había atendido, que fue a comprar 2 pantalones con la señora esa que yo le informo. Eso se llama de 6 años. Y que había establecido una conversación con él cuando el señor descubrió que él era dominicano o hablaba español y que era dominicano. Y ese fue otro relato que me hizo el señor de esa conversación con Aves. Dice que Aves le habló muy mal de Balaguer, o sea, y que defendió mucho la labor de Trujillo y todo el asunto. No se le identificó como Johnny Aves, le dio un nombre falso, pero cuando yo le enseñé fotografías y más o menos rasgos generales que no se pierden ni siquiera con la ancianidad, coincidía mucho con el personaje Aves. Por supuesto, cuando estas cosas suceden, ustedes saben que empiezan entonces la gente que lo ve en todas partes, las apariciones, lo vi en tal sitio, está ahí, que es parte de la, digamos, de la capacidad imaginativa de la gente, ¿no? Que asocia las cosas. Pero realmente esa es la historia en principio del personaje. Y ahora vamos a conversar y a escuchar cualquier inquietud o pregunta sobre este personaje. Excelente. Es importante que el público sepa que tiene la oportunidad de hacer preguntas. Una pregunta puntual. En lo que el público se prepara y va maquinando qué va a preguntar, yo voy a hacer la primera. Del libro, ¿cuánto podemos decir hay componentes de ficción o todo lo que uno lee en la novela es verídico y real? La novela es una recreación del personaje en base a datos, en la mayoría de los casos rigurosamente ciertos. Claro, hay un margen imaginativo, pero un margen imaginativo que acude en auxilio de la vida del personaje para esclarecer el posible destino del personaje. Pero el plano imaginativo es muy reducido. O sea, muchos son datos históricos comprobados en absoluto. Por ejemplo, la participación de la señora Gloria Bolaños, que está viva, está viva, cuya casa yo visité varias veces en Miami. Está rodeada su casa de fotografía del generalísimo Trujillo, del tirano Trujillo. Era amiga íntima de Johnny. Ella me contó que en el año 2008 se murió la última hermana que le quedaba viva a Johnny Aves en Miami. Me dijo la funeraria y todo donde la velaron. Entonces me dijo que ella fue porque ella era muy amiga de ella, de la hermana de Johnny, y que estando allí se presentó un señor que ella no identificó al principio. Y se le presentó, era Johnny.
se había hecho alguna operación en el rostro, había modificado los rasgos fundamentales de su rostro, y que le dijo, ya tú no me conoces. Que cuando ella se puso a mirarlo bien, dijo, Johnny. Entonces ahí establecieron, se fueron a la casa a conversar y pasaron el día conversando. Y él le contó la historia que ella me la cuenta, que yo la cuento en el libro del asunto. E incluso yo le dije, bueno, pero ahora lo estamos buscando. ¿Dónde lo encontramos? Entonces me dijo, yo no sé porque perdí el contacto con él, aunque hablé después 2 veces por teléfono con él, 2 veces me llamó. Entonces me dice ella a mí en esos días, bueno, pero si tú lo localizas, llámame, que yo cojo un avión a donde él esté y yo te llevo, no te preocupes, a que no se asuste. Digo, no, pero yo no quiero ser amigo de él. Yo lo que lo estoy tratando de buscar, a ver si lo llevamos preso a Santo Domingo. Entonces me dice, no. Entonces empezó a defenderlo, porque ella era una confidente, una agente de Trujillo, y a la vez trabajaba para la Agencia Central Norteamericana. Eso lo encontré yo también en los documentos de la CIA. En los documentos de la CIA, ella aparece, recibimos en este mes el informe Bolaño, de fulana de tal, muy exhaustivo sobre la penetración comunista en Centroamérica, una mujer muy valiosa, era joven y era gente en esa época. Entonces cuando yo le digo a ella, doña Gloria, por esa cosa de la vida que la gente le toma afecto a la otra, independientemente de la diferencia, ella me tomó cierto afecto y yo, doña Gloria, pero usted trabajó para la Agencia Central de Inteligencia y usted estuvo involucrada en esto. Me dice, imposible, mi hijo, yo nunca he trabajado para la CIA, jamás en la vida. Le digo, mire, doña Gloria, para que no se me hunda más, mire, y le señalé los documentos. ¿Qué es el informe Bolaño? ¿Quién es Gloria Bolaño? ¿Cuál es este informe? Cuando le explico todo y lo ve, me dice, ¿cómo tú conseguiste eso, mijo? Porque eso no se consigue. Digo, está abierto al público, son papeles desclasificados de la CIA. Entonces ahí ella empezó a contarme cosas que no me había contado. Y ella me asegura que Johnny estaba vivo en esa época. Yo no lo aseguro ya, en el caso de que el supuesto fuera verdad, porque debe tener 94 años, y estaba arrastrando la pierna derecha, lo habían visto por algunos lugares, y la gente se muere, ¿no? Tiene que morir, no tenemos que morir. Entonces esa es la versión que yo podía dar. Bueno, yo voy a hacer solo una pregunta para darle oportunidad al público. Es un poco de chisme de escritores. Se dice que tu versión, una conversación tuya con Mario Vargas Llosa, es que inspira la novela Tiempos Recios en la ciudad de Santo Domingo, una novela muy celebrada de Vargas Llosa. Y era el momento en que tú estabas trabajando tu libro sobre el magnicidio del presidente de Guatemala, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esa aventura, como chisme para la literatura. Cómo no, Mario estaba en el país, había venido a dar una conferencia, creo que sobre Pedro Enrique Jureña, en el Teatro Nacional, algo así. Y entonces esa noche se hizo una recepción de una familia dominicana en Arroyo Hondo, a personas ligadas a la cultura en la República Dominicana. Cuando la recepción terminó, o estaba terminando, digo que estaba terminando porque la gente se estaba yendo, yo también me estaba yendo. Entonces, en un momento determinado, yo miro hacia el fondo del jardín y veo que Mario se estaba quedando solo. Digo, qué extraño, y me devuelvo. Y entonces, cuando lo voy a saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Digo yo, te tengo el tema de tu próxima novela. Le digo yo, me dice, ¿cómo así? Entonces le cuento la historia, y él se queda callado, en silencio, mirándome, oyéndome, pero no me dice nada. Cuando le termino la historia, digo, bueno, pues nos vemos. Y nos vamos. Digo, parece que no le gustó el tema. Y a los 2 días me llamó a mi casa y me dice, Tony, es Mario que te habla. Digo, oh, maestro, ¿cómo está usted? ¿Qué le puedo servir? Dice, ¿tú me puedes contar de nuevo lo que tú me contaste antes de anoche? Porque yo tengo 2 noches que no puedo dormir y eres tú que me sale en el sueño contándome la historia. Entonces yo quiero escribir esa novela. Vamos a juntarnos para que me lo cuente de nuevo. Así surgió Tiempos Recios. Pero él lo dice en la novela. Sí, él te dedica a él. Exacto. Él lo dice en la novela porque él se apasionó con el tema. Y entonces cuando él leyó, toda la documentación, realmente se entusiasmó mucho. Y él, cuando leyó el libro mío, escribió un trabajo en el país de España, escribió un trabajo diciendo, el texto de Raful, sensacional, extraordinario, se fue en elogio, pero era lo que le inspiraba la novela. El señor Caunex Peguero levantó la mano. Tienen que hablar duro. Sí, mi querido amigo de tanto tiempo. Saludo, maestro. Usted sabe, mi cariño de siempre. Quería
Bueno, mire, le voy a revelar que yo he tenido 4 ofertas para un guión cinematográfico para hacer esa película. 4 ofertas. Solamente en una de ellas me entusiasmé, pero después hubo un problema de por medio que no viene al caso y no se pudo materializar, pero 4 ofertas. 2 de ellas centroamericanas, una en Guatemala, otra en Costa Rica, una en España y una propiamente en Dominicana. Pero no le dimos seguimiento, vinieron algunas cosas de por medio, pero está pendiente. Podría ser una interesante novela e incluso televisiva con estos programas ahora que tenemos al alcance, porque es intensa, Yo no he contado el cuento ni un 25%. El señor Juan Luis Guzmán. Buenas noches, hola. ¿Cómo está? Yo creo que es más historia novelada que novela histórica. Exacto, reúne más elementos históricos rigurosamente comprobados, pero lógicamente dentro de una aura novelística y con elementos propios del género novelístico. Sí. El abogado Rafael Reynoso. ¿Cómo está, don Rafael? En su versión ilustrada para el auditorio. Coge el micrófono, por favor. Un hombre con el pedigrí de Johnny Abe, que participó en el ajusticiamiento del general Román Fernández, del general Juan Tomás Díaz, de los testigos del asesinato del profesor Vasco Jesús de Galíndez. Participó en la trama para asesinar a don Pepe Figueres en Costa Rica, al coronel Castillo Alma, presidente de Guatemala. Una trayectoria, un pedigrí extraordinario. ¿Usted entiende que un hombre así... Betancourt en Venezuela. Y Betancourt, gracias, profesor. ¿Usted cree que un hombre así, con tantos enemigos, donde se dice que hasta el mismo Trujillo, óigase bien, hasta el mismo Trujillo le temía? Porque era un hombre, era un sádico totalmente, y su misión era matar para complacer al amigo, al sistema, al régimen. Un hombre así, a su versión, ciertamente usted corrobora que un hombre así pudiera morir de muerte natural y de vejez a los 93 años en los Estados Unidos. Bueno, lo que tipifica la conducta de un asesino profesional desalmado como Johnny Abe es precisamente su capacidad de adecuarse a los procesos que se desarrollaban en ese ambiente mafioso de Lampa, ¿no? Yo no tengo una prueba, digamos, concreta, rigurosamente material de que él sobreviviera, pero tengo indicios muy comprometedores de diferentes vías en relación con la sobrevivencia de Abe durante un gran periodo de la historia posterior. El posible asesinato en Haití carece de fundamentaciones ni nunca ha sido realmente explícito en torno a un registro que pueda ser comprobado. O sea, sin embargo, los otros testimonios sí concurren a lo que él era como personaje aventurero, siniestro, al servicio de la Agencia Central de Inteligencia. Por eso sobrevivió a la muerte de Trujillo, por eso lo utilizaron en Haití. No es anormal, o sea, no es una nota ajena a que en plena intervención militar norteamericana del país, en abril del 65, Johnny Abe dirigió la estructuración de los Tontonmacú, la creación de los Tontonmacú, que era una especie de ejército civil, aunque hay una contradicción, ejército civil al servicio de Duvalier, se produce en el mismo momento en que se produce la intervención americana en Santo Domingo, como una necesidad de proteger la isla de un supuesto peligro comunista que podría abarcar las dos islas, una gobernada, digamos, bajo una dictadura siniestra y otra en un proceso convulsionado de lucha por la democracia. O sea, todos esos elementos confluían en ese proceso. Es un proceso misterioso.
yo no puedo asegurar, yo lo que puedo es conjeturar, pero conjeturar con datos y hechos determinados. O sea, con cosas que hay que explicarlas, hay que explicarlas. Podría decirse entonces que fue una especie de paga y de premio del servicio de inteligencia de los estados de la CIA a lo que así le sirve. Mire, tengo entendido, mire, cuando eso explotó, digamos, la versión, cuando empezó a discutirse eso que el periódico Listín Diario prácticamente le dedicó el periódico, una gran parte del periódico entero a estos informes que yo había publicado, yo recibí una invitación para almorzar con el jefe en ese momento de la Agencia Central de Inteligencia en la República Dominicana, CIA. Cuando me hicieron la invitación, yo pregunté si era posible saber de qué se trataba o qué tema íbamos a abordar. La persona que me comunicó me dijo, es casi seguro que se trate de lo que tú estás publicando. Yo, pues yo estoy muy interesado, yo voy a donde sea. Habíamos fijado la fecha y se suspendió a última hora. No volví a tener ningún contacto, pero el contacto fue real, tengo el nombre, tengo la persona que sirvió de intermediario, pero no volvieron a contactarme. Querían hablar en ese momento sobre la situación de Aves. La situación de Aves. Hay un hijo de Aves, o un supuesto hijo de Aves, para no hablar categóricamente, que viaja mucho a Santo Domingo, que viaja mucho a la República Dominicana. Ese muchacho viaja mucho y tiene algún pariente o algún familiar en la zona de Ciudad Nueva. Fue detectado y luego no volvió a aparecer, no reapareció. Pero hay testimonios de vecinos del sector que lo trataron y él hablaba. O sea, él dice que no murieron en Haití, que no fueron asesinados. Entonces la novela un poco recrea este tipo de cosas. Gracias, profesor, sí. Gracias. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Arismendi Martínez, desde Santiago, y tengo dos preguntas en una. Lo primero es que, ¿por qué todavía siguen llamándole los historiadores, ¿cómo se dice?, ajusticiamiento a Rafael Leonidas Trujillo Molina? Si esa es una palabra que viene directamente desde los tribunales hacia la confrontación de una muerte, si no sería más bien magnicidio. Y con relación al caballero, mi autor favorito es Henry Kissinger, el halcón en América Latina, tiene 99 años y todavía está vivo. Increíble. Increíble, exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería el seudónimo de Johnny Abe García en este momento? Muchas gracias. Sería bueno saberlo. De todas maneras, alguna denominación, alguna falsa personalidad, alguna impostura, ¿no?, tiene que tener, porque te cambian incluso hasta la fisonomía, o sea, intervienen hasta en el físico. Cuando uno pasa de ser un agente a retiro, la Agencia Central de Inteligencia, eso lo han publicado, no estoy diciendo nada secreto, transforma el físico en gran medida y lógicamente te someten durante 3 o 4 años a una especie de cambio o de lavado cerebral, donde tú adoptas una personalidad, o sea, tú renunciaste a la personalidad con la cual tú trabajaste, precisamente para no revelar secretos que se suponen tú debes preservar hasta el último día de tu vida. Yo debo contar algo aquí, lo debo contar en honor a la verdad. Le respondo ahora a lo otro de magnicidio y tiranicidio y que usted señala, pero quiero contar algo para que no se me vaya a olvidar. En esos días en que yo escribí sobre el libro, en esos días del libro de Johnny Aves, yo me encontraba en un establecimiento comercial en una de las principales avenidas del país y estaba esperando que me entregaran algo que yo había mandado a reparar. Y estaba ahí sentado y en ese momento entra un profesor de física, nunca me olvida, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, amigo mío, y cuando me ve, habla alto, había mucha gente sentada ahí, me menciona por mi nombre y lo que me habla es de Johnny Abe, porque estaba de moda en ese momento. Entonces yo lo escucho y él se va. Cuando él se va, yo me voy. Y entonces una joven que estaba ahí, una mujer en ese momento, como de algunos 45 años, que está ahí parada, se me acerca y me dice, ¿usted es fulano de tal? Digo, sí, ¿cómo no? Entonces me dijo, yo soy sobrina de Johnny Aves. Digo, ¿cómo? Eso fue como un golpe, ¿no? Digo, ¿cómo?
Digo, no, pero espérese, usted no se vaya aquí. Yo me voy con usted donde usted se vaya. Digo, yo le quiero hacer alguna pregunta. Entonces establecí una conversación con ellos. Entonces ahí hablamos. Yo le dije, pero ¿de quién tú eres hija? Porque ya yo me había hecho especialista en aves, ¿no? Y dije, pero ¿de quién tú eres hija? Porque Johnny solamente tuvo un hermano. Y tengo entendido que murió hace algunos años. Y me dice, no, tuvo 2 hermanos. Y yo soy hija del más pequeño. Me lo mencionó. Realmente yo no lo tenía. Yo no lo había registrado ese hermano. Después yo lo registro y lo encuentro. Y era verdad. Yo soy hija del menor. Nosotros salimos, mi hermano salió del país a raíz de la muerte de Trujillo. Y nos instalamos en tal sitio, hicimos vida. Pero ya nosotros tenemos 15 años viviendo en la República Dominicana. Mi hermano era el más chiquito. Y bueno, y hablamos ahí un rato. Entonces, bueno, yo me tengo que ir. Digo, no, espérate, no te vayas. Digo, no te me vayas. Yo te quiero hacer una pregunta mirándote a los ojos. Oye, mirándote a los ojos y no me quites la mirada. Y respóndeme la verdad. ¿Johnny Aves está vivo? Se quedó así, me dijo, sí. Digo, ¿Johnny Aves está vivo? Le digo yo. O sea, tú me aseguras, sí, está vivo. Digo yo, y él sabe de este libro que yo, y de los reportajes que yo he hecho. Le dice, yo no sé si él sabe, pero mi familia sabe, y mi papá lo leyó, y lo leímos en casa. Le digo, ¿y dónde tú vives? Me dice, no puedo decir. Digo, ¿pero cómo que no puedes decir? ¿Qué tienes tú que ver con él? Entablamos ahí una conversación, pero me dijo dónde ella trabajaba, y me dio el papel. Yo no pude ir a visitarla de inmediato, fui como a la semana. Entonces, cuando fui a la semana me dijeron, no, que la trasladaron a otro sitio, pero ella vuelve en tal sitio. El caso es que no me he podido encontrar con ella. Tengo un indicio para verla alguna vez, a través de un amigo común, pero no encuentro tampoco al amigo. Parece que el maleficio de Johnny es una cosa grande. Pero ella sí me aseguró, sí, está vivo. Y en mi casa lo leyó todo el mundo ese libro. Y digo yo, ¿y qué tú opinas del libro? Y me dijo que casi todo lo que usted dice ahí es verdad. Digo, bueno, gracias por el elogio, pero yo no sé hasta dónde sea todo realmente cierto. Bueno, en cuanto a magnicidio, y que por qué se le dice ajusticiamiento. Y no sé, bueno, porque la palabra magnicidio se usa por lo general cuando se asesina o se mata a un presidente de la República, a un mandatario. La palabra se utiliza, magnicidio, a un mandatario. Pero en el caso, por ejemplo, de Trujillo, está considerado un tirano. O sea, su clasificación, independientemente de haber sido mandatario, es el de un tirano. Usted puede ser mandatario y ser tirano, pero es un tirano. Tirano porque gobernó durante 31 años el país en un régimen de fuerza. Entonces fue un tirano que dejó ensangrentada a una parte de la población. Entonces, lo de ajusticiamiento es porque se supone que el acto de matarlo es justiciero, no es un crimen. Y eso está establecido incluso en la historia. Entonces, el acto de matar a un tirano no es un crimen, es una justicia. Se le aplicó una justicia debido a los crímenes que cometió. Y yo creo que no hay nadie que dude de los crímenes que Trujillo cometió. Crímenes algunos sin sentido, sin necesidad. Por ejemplo, la muerte de las hermanas Mirabal es un crimen espantoso que sacudió la sociedad dominicana. No había ocurrido en el país un crimen de esa naturaleza que estremeciera más una sociedad como estremeció el crimen de las hermanas Mirabal. Y nadie puede decir que él no fue quien. Aquí nadie se atrevía a cometer un crimen de esa naturaleza sin la autorización de Trujillo. Y así, la inmensidad de crímenes, los muertos que hubo. No, fue un ajusticiamiento, no un magnicidio. Buenas noches, soy Federico. Mi pregunta es una interrogante. Un personaje como Johnny Aves hace ese tipo de trabajo, ¿a cambio de qué? O sea, ustedes en el libro no mencionan si cuando se fue dejó una finca o una cuenta bancaria. O sea, y la otra, exacto, y la otra es que me extraña que no mencionaran uno de sus actividades inolvidables de los 70. O sea, no mencionan que usted fue el presentador de las alocuciones de Peña Gómez en Tribuna Democrática. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, debo decirle lo siguiente. Cuando a Johnny lo saca del país Ramfis Trujillo, Ramfis no quería saber de Johnny Aves. Por razones no exactamente explicadas, no quería saber de Johnny Aves porque entendía que Johnny había involucrado a su papá, a Trujillo, en algunos actos que no eran necesarios. No porque Ramfis no matara y no fuera un asesino, igual que Aves, sino porque había manipulado de alguna manera a Trujillo
en actos que él no compartía. Sí, entonces él tenía una rivalidad con Johnny Aves. Habían dos personas que no querían saber de Johnny Aves. Una era Balaguer y otra era Ramfis. Entonces cuando Ramfis llega como una medida para aplacar el problema de las sanciones que se habían establecido después del atentado a Betancourt, en el que Trujillo intentó matar al presidente de Venezuela, como una manera de suavizar las relaciones con Estados Unidos, trató de sacar el que produciría más escándalo en ese momento. Entonces lo manda a Japón, lo manda a Balaguer, como secretario, como cónsul en Japón. Y cuando se está yendo del país le entregan un maletín a Johnny Aves. En ese maletín hay dos versiones, que llevaba $50,000 de la época, otro dice que no era tanto, que eran 25,000, pero bueno, y se va con ese maletín, lo que determina que Johnny no tenía dinero, no tenía ningún tipo de operaciones económicas directas, aparte lógicamente de que Radio Caribe, que era la emisora terrorista que tenía Trujillo, él la manejaba, él era el jefe de Radio Caribe, pero era una emisora básicamente de servicio a Trujillo. No creo que produjera tantos recursos como para él enriquecerse de manera individual. Él estuvo en Japón hasta que Ramfis salió del país en noviembre. Inmediatamente Balaguer le cancela el nombramiento en noviembre. Y él queda entonces sin documentos oficiales, vagando por Europa. A mi modo de ver, ahí él contacta de nuevo los servicios de inteligencia norteamericanos y ahí es que él luego va a Haití. Entonces él se maneja entre Haití y la Agencia Central de Inteligencia. Él tenía una obsesión con la República Dominicana. Él tenía una obsesión con la República Dominicana y su mayor enemigo era Balaguer. El odio de él era Balaguer. Ellos nunca se gustaron. Hay una anécdota que Johnny cuenta, está en el libro, que Johnny cuenta, y la voy a contar aquí. En una ocasión, Balaguer era secretario de Educación, creo que era, en ese momento, o vicepresidente de la República, y había invitado a un amigo a comer en un restaurante muy famoso que había frente al Parque Independencia, que se llamaba el restaurante Mario. El restaurante Mario era uno de los restaurantes céntricos, ¿no? Todavía existe, pero no hay, no creo que lo trasladaron para otros sitios. Pero en ese entonces el restaurante Mario era un restaurante donde iba la gente distinguida, entre comillas, de la sociedad dominicana. Entonces, cuando terminó de almorzar con otro ministro de gobierno, Balaguer acostumbraba a pie a cruzar el Parque Independencia hacia la calle Carrera, a la calle Estrelleta, donde vivía su madre. La mamá de Balaguer y la hermana de Balaguer vivían en la calle Estrelleta. Entonces Balaguer cruzaba a pie a visitar a su familia. Entonces en una de esas visitas, cuando cruzó por el Parque Independencia, habían dos tigres, dos personas, ¿no? De ese tipo de gente que vive poniéndole nombre a la gente y ridiculizando. Entonces empezaron a molestar a Balaguer, a decirle cosas. Y Balaguer siguió caminando, lógicamente, y siguió caminando. Pero Balaguer fue y se lo dijo a Trujillo, que habían dos tigres ahí en el parque que trataban de humillarlo y que le faltaron el respeto. Entonces Balaguer le dijo, ¿usted andaba solo? Sí. Bueno. Entonces Balaguer llamó a Johnny Aves. Eso lo cuenta Johnny. Entonces lo llamó a su despacho y le dijo, ve donde Balaguer, que él tiene un problema para que tú se lo resuelvas. Entonces Johnny Aves va donde Balaguer y Balaguer, cuando ve a Johnny, le dice, no hombre, no, ¿y para qué el jefe se preocupó por eso? Pero después de haber ido a darle la queja al jefe, el jefe no se debe preocupar de eso, yo lo resuelvo. Johnny Aves le dijo, no, dígame lo que pasó, porque yo tengo una orden del generalísimo de resolver ese problema. Usted es vicepresidente de la República, a usted no se le puede faltar respeto, dígame qué fue lo que pasó. Y entonces Balaguer le cuenta. Entonces Johnny dice, me contó Balaguer lo que había sucedido y ya. A Balaguer no lo molesta a nadie cuando cruza por el Parque Independencia. O sea que lo mató a los dos. Entonces no se dice Johnny, entonces el asesino soy yo. Eso era parte de su rivalidad con Balaguer. Entonces el asesino soy yo. Adelante. Sí, don Tony, buenas noches. Dos preguntas. Mi querido amigo, mi respeto. Gracias. ¿Por qué preferir un ensayo y no... ¿Por qué preferir una novela y no un ensayo para presentar esta tesis? Bueno. Y lo segundo, ¿por qué dar más crédito a las versiones de que está vivo y no a la versión haitiana? Y un dato al margen, por la línea de su abuela paterna,
Johnny Aves es descendiente de un personaje de la literatura dominicana, Francisco Angulo Guridi. Sí, perfecto. Bueno, lo primero es que en ese proceso, cuando se produjeron las informaciones y el asunto estalló por todos lados, un amigo mío, escritor, me dijo, yo le dije, me veo obligado a tener que profundizar la investigación y hacer un ensayo, un trabajo investigativo de carácter histórico. Y ese amigo mío me dijo, no, eso es muy difícil, si está esa telaraña de organismos internacionales, que se pueda llegar al fondo de eso. Va a ser muy difícil esclarecerlo totalmente. ¿Por qué mejor no te escribe una especie de historia novelada sobre Johnny? Mete ahí toda la información y crea un ambiente para ser dilucidado en una esfera, digamos, de interés que pueda abrir otras compuertas en el futuro de investigación. Y me convenció. Yo no voy a persistir en un ensayo histórico, en una búsqueda, porque además tendría que tocar otras puertas que ya prácticamente yo había ya limitado, me había restringido en la búsqueda de más informaciones, o no estaba en condiciones de proseguir esa investigación. Y entonces preferí hacerlo en forma novelada, hasta donde yo sabía y lo que yo había obtenido como información. Y esa era la pregunta. No, bueno, por la forma misteriosa en que se presentó el hecho. Por ejemplo, el jefe de los Tontonmacut, que es el organismo que Johnny creó en Haití, un día se asiló en la Embajada de Brasil en Puerto Príncipe, con unas numerosas documentaciones e informaciones respecto a las acciones que se ejecutaban a través del organismo que él dirigía. Y esa persona comentó, esa información yo la tengo, comentó a un periodista que lo abordó, alguien le preguntó qué opinaba de Abe, porque Abe era que había creado ese organismo, los Tontonmacut, y solamente le dijo, él está muy bien donde está, todo eso es fábula lo que se ha creado. Esa fue una información así, yo no tengo una confirmación, pero todos estos datos, ningún dato me confirma la muerte de Johnny Abe en Haití. Por ejemplo, la versión dice que todos los compañeros de Johnny Abe, o sea, los agentes del CIN que lo acompañaban en Haití, lo liquidó Duvalier. Todos lo mataron y le prendieron fuego a la casa donde él vivía. Resulta que todos estaban vivos, todos sobrevivieron. Y yo me encontré con uno de ellos en Miami, Siriaco de la Rosa, que participó en la muerte de las Mirabal, que asesinó con sus propias manos a Minerva Mirabal. Me lo encontré de la manera más curiosa y lo voy a comentar. Estaba vivo y estaban vivos, todos salieron de Haití. O sea que lo único que mataron fue a Johnny según esa versión. O sea, esa versión es también falsa. Otra versión era que había aparecido un carro con los cadáveres de Johnny Abe, de los dos niños, de la mujer, o sea, en un barranco cuando pretendía escaparse, y yo no sé por dónde se iba a escapar en un carro por las montañas, para dónde ir si había alguna zona fronteriza que no fuera la dominicana, que la familia iba. Yo vi la fotografía la analicé como expertos, o sea, con personas que pueden analizar e interpretar este tipo de gráficas. Y en la fotografía no aparece ningún cadáver. Lo que aparece es un bulto cubierto y en una zanja, un bulto cubierto, el carro abierto, sin ningún tipo de prueba de 4 cadáveres o 3 cadáveres o 5 cadáveres. Esa versión, y se ve que ese carro lo usaron para echarle fuego, quemarlo y aparentar que se habían volcado y habían muerto. O sea, ahí no hay cadáveres, no hubo nunca ningún tipo de cadáver. Después recibí una información de un familiar de la esposa de Johnny Abe, con la que Johnny Abe vivía en el momento en que desaparece. Y está contenida en el libro. Un informe de un familiar que me asegura que esa señora vive en España, que se casó con un ciudadano español. Incluso me dijo una región ahí, una región vasca. Me dijo yo lo que pasa es que yo no puedo dedicarme a investigar ese tipo de cosas. Ya mi papel terminó. ¿Tú me entiendes? Y me dijo incluso informaciones de la familia de esa señora. Y así, yo no tengo un dato convincente que me demuestre que lo mataron en Haití. Y sin embargo, tengo muchas informaciones de testimonios muy diversos que señalan lo contrario. Entonces, nos quedamos en esas posibilidades, en esas proyecciones.
Sí, buenas noches. Bueno, perdón. La última información que recibí, me la dio un señor que está vivo, que era asistente del ex vicepresidente de la República Dominicana, Augusto Lora. Cuando Lora fue presidente, era una persona joven entonces, ya una persona muy mayor. Habló conmigo y me dijo que él acompañó a Augusto Lora a una visita a una conferencia en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Me dijo la fecha y todo. Y que estando en el lobby del hotel con Augusto Lora, se apareció una señora que quería hablar con el señor Augusto Lora. Entonces él se lo informó y el señor Augusto Lora estuvo sentado con esa señora como una hora, más o menos. Él se fijó mucho en la señora. La señora, me dijo él, parecía una mujer de armas a tomar. O sea, una mujer como belicosa, delgada. Entonces, cuando la mujer se fue, él le preguntó al vicepresidente Lora, ¿y quién, vicepresidente, con todo el respeto, si me lo puede decir, porque tengo curiosidad, ¿quién es esa señora que estaba tan interesada en hablar con usted? Y me dijo, esa fue la mujer de Johnny Abe, la mexicana, con la que él se casó y con la que él llevó a Santo Domingo, y allá la tuvo y que trabajó con Trujillo. Esa es fulana de tal. No se le dijo, y esa mujer está viva, sí, está viva, vino a verme y me dijo que Johnny está vivo, que Johnny estaba vivo. Entonces, ¿cómo que? Sí, que Johnny estaba vivo, que Johnny, y le dio datos de Johnny que vivía en los Estados Unidos. O sea, confirmando las versiones que después se recibieron sobre Johnny. Que hay demasiada coincidencia, demasiada recurrencia de diferente gente por diferentes vías. A lo mejor todo es una fábula encantada, pero vaya a Dios, tampoco hay ninguna certeza de lo otro. Entonces, que cada quien escoja la temática que entienda más interesante. Sí, buenas noches. El nombre mío es Esteban Torres. Yo soy de la diáspora dominicana y hay un incidente que toca la narrativa que tú acabaste de denunciar cuando comenzó la charla. Y es que tú aseguraste que la información de que no se estaban robando elementos importantes arquitectónicos de la República Dominicana, eso es falso, porque quien está hablando fue uno de los que denunció abiertamente el robo de esas riquezas arqueológicas dominicanas, porque estuve invitado como profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York en Washington, en el Smithsonian Institute. Y ahí estaban cadáveres de indios taínos que los cubanos que se habían hecho, algunos de ellos profesionales, cubanos dominicanos que se habían hecho, que eran profesionales, estaban usurpando los cadáveres en la parte del noroeste donde hay un yacimiento taíno. Esos cadáveres variaban entre $90,000 y $150,000. Yo fui al consulado dominicano, estando usted en el Ministerio de Cultura, e hice la denuncia para que se le informara a usted. Yo no sé si usted recibió esa información, y fue cero la respuesta en relación a estos robos arquitectónicos. Hoy en día se siguen haciendo, ahora más sofisticados, con satélites. Esa es una recurrencia. Estoy casi seguro que usted no recibió la información del consulado, porque en el consulado dominicano me dijeron a mí que era peligroso estar hablando de eso, siempre con un terror y un miedo en defensa de los fundamentos de la condición dominicana de la patria. Por otro lado, tengo que hacer también otra salvedad en materia de la investigación, y es que cuando se tiene un documento de la agencia de inteligencia desclasificado, no necesariamente es real. Puede ser un documento de contrainteligencia. Si es un documento de contrainteligencia, aunque esté desclasificado, es falso. Es falso. Solamente cuando el documento está por encima del stop secret, como hoy en día están los documentos con los platillos voladores y otras tantas cosas más, es que son ciertos. Cuando está desclasificado, cuando son cuestiones de carácter político regional y duraron 15 años cerrados y lo abren, y tienen muchos tachados y otra serie de cosas más, son documentos de contrainteligencia, es decir, que son falsos. Y por otro lado,
en el sistema de Estados Unidos de la inteligencia se usa dotar de nombres a personajes de inteligencia, hasta del mismo país, de individuos que ya fallecieron o no están, para que nunca se dé con el entorno de ese individuo. O sea que individuos que se pudieron llamar Johnny Arbors pueden ser individuos que fueron dotados con nombres particulares para variar la configuración de la ubicación de esa persona. O sea que el problema de la contrainteligencia es una cosa diferente al proceso lineal de la inteligencia. En cuanto a las demás expresiones de la narratología de la novela, yo no tengo nada que obviar, salvo que, bueno, pues se trata de una historia novelada, donde hay elementos que pueden ser ciertos, otros no, o lo que fuese, o sugerencias. De todas maneras, mi agradecimiento a que incidentes históricos en la República Dominicana hayan pasado a la novela, hayan pasado a la literatura. Es cuanto lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. Sí, cómo no. En primer lugar, y de manera muy breve, debo decirle que la intervención del gobierno norteamericano en el traslado, digamos, de piezas arqueológicas, la que se confiscó, y hay un documento respecto a eso, eran absolutamente falsas. Eran falsas y lograron pasar por el aeropuerto. En Miami fueron reconocidas como falsas. Ellos, de todas maneras, para que estuviera alerta, sobre todo porque Cultura tenía la jurisdicción de todo lo relacionado con esa área, tomaran las medidas del lugar. O sea, eso es lo que a eso es lo que me refiero. Esa, y hay documentos probatorios de que esas eran falsas. No estoy diciendo que no había un tráfico, siempre ha habido un tráfico. O sea, las mafias operan en todas las áreas y la arqueológica es una de ellas, por supuesto que sí. Y numerosos tesoros arqueológicos numerosos tesoros arqueológicos de nuestra isla, por ejemplo, hoy están en museos internacionales que nos pertenecen a nosotros. Eso es saqueo, eso es robo, entiendo, desde el punto de vista de la cultura. Ahora mismo nosotros estamos empeñados en nuestra condición de embajador de República Dominicana en Italia en la recuperación del semilla de algodón, y ha sido una batalla extraordinaria que estamos librando. Yo creo que el próximo año, si las cosas siguen saliendo como nos están saliendo, podemos exhibirlo en la República Dominicana, en el Museo del Hombre Dominicano. O sea, recuperar esas piezas arqueológicas. Y usted sabe, como especialista en el área, la gran discusión, las dos grandes corrientes que se han entablado en relación con los tesoros arqueológicos. Por ejemplo, Inglaterra no devuelve todo lo que saqueó desde el punto de vista de los tesoros arqueológicos, pero otras naciones sí. O sea, hay toda una discusión a nivel de los entendidos para la recuperación de nuestros pueblos en razón de nuestra identidad cultural. O sea, es un proceso muy complejo. Pero en el caso que yo lo cité solamente por el hecho de que me permitió tener contacto con ese señor, agente de la CIA, que ya murió, por cierto, agente de la CIA, que en ese entonces vino con esa misión a la República Dominicana. Pero lo otro no, yo no tengo ninguna objeción. Comparto su criterio. Evidentemente tráfico ha habido permanente y lo hay. Estamos totalmente de acuerdo. Y no recuerdo lo otro sobre... los documentos desclasificados. Bueno, los historiadores actúan y trabajan en relación con esos documentos. O sea, la fuente bibliográfica a través de la cual establecen nexos, aclaran situaciones, visualizan personajes, es estableciendo y jugando con esos datos, independientemente de que se utilicen para distraer, pero a través de ellos se llega a determinadas convicciones en relación con los personajes y cómo se manejan. Y algunos son ciertos y muchos son acertados, otros posiblemente desorientan. Pero hay demasiadas pruebas en relación, por ejemplo, con la participación de la señora Bolaño en los acontecimientos de Guatemala. Esa señora fue Miss Guatemala, o sea, cuando era joven, fue incluso reina de belleza en Guatemala. Estuvo vinculada al presidente de Guatemala, el presidente Castillo Armas. Y sin embargo, participó, no estoy diciendo que de manera consciente, pero participó de manera indirecta, sirviéndole a Johnny Ávila Trujillo en el asesinato del presidente Castillo Armas. Todo eso está detallado en mi obra, con documentos de la historia, porque la historia tiene que utilizar todo tipo de documentos. Si son legibles, son fiables o no son fiables, pero no son desechables.
porque todos tienen, digamos, un ámbito de carácter local, geográfico, de emparentamiento que nos puede conducir a la verdad. Esa es la labor del historiador, explorar, no desechar de antemano, porque si vamos así, entonces no vamos a incursionar en ninguna ciencia, porque ninguna ciencia es pura, ninguna ciencia es rigurosamente pura. Siempre trabaja con elementos anómalos, deficientes, inexactos, para llegar a la verdad. Muy bien. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, yo quiero leer un párrafo para que quizá conteste una pregunta que hizo el caballero aquí. Me llamo John William Aves García. Mi padre se llamaba George Aves. Mi madre se llamaba Altagracia García Alardo de Aves. Mi padre era norteamericano de origen alemán. Nací el 27 de marzo de 1924 en la entonces ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Pero en realidad yo nací a la vida útil y al servicio de mi país el día que Trujillo me recibió en el Palacio Nacional. Así empieza el texto de Tony, que va a estar a la venta al final. Como escritor hago la promoción, cómprelo a un precio especial. Es que la novela está narrada en primera persona. Exacto, sí. Al estar narrada en primera persona, es Johnny que habla. Es Johnny quien habla. Es Johnny quien se defiende en primera persona, pero dentro de un texto de novela, lógicamente. O sea, que hace la novela más llevadera y más integradora como testimonio. La próxima pregunta, ya. Buenas noches. Un enigma no despejado. El origen de ese odio o temor, tal vez, de la enemistad de Balaguer con Johnny Aves. Johnny Aves es relatado por el propio Balaguer en Los Carpinteros, de que eran dos niñas las que supuestamente fueron asesinadas en Haití. Y usted quisiera que despejara esa incógnita, si es que lo sabe. Una incógnita y quizá fuera de contexto, como usted es investigador político e histórico. ¿Quién es el famoso hombre del sombrero a su juicio, el del caso de la hermana Mirabal? Bueno, lo primero es sobre la posible explicación de lo de Balaguer y Johnny Aves, la posible explicación. Es que y hay varios testimonios históricos, ¿no? No son rumores, sino testimonios históricos. Trujillo acostumbraba a comer, a servir su almuerzo, ¿no? Le servían su almuerzo generalmente a las 11:30 de la mañana o a las 12 del día. Comía temprano. Entonces, él siempre invitaba en el Palacio Nacional a los jefes militares, aparte de su gabinete. Siempre ese almuerzo lo celebraba en compañía de sus colaboradores. Hacía Trujillo eso. 11:30 de la mañana se le servía la comida en el Palacio Nacional. Bueno, entonces Trujillo lo alternaba. Invitaba hoy a fulano, pero generalmente invitaba a los jefes militares siempre, con él. Entonces mandó a llamar a Balaguer para que participara en el almuerzo. Esos son datos que están escritos. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre del oficial que fue donde Balaguer a decirle que de parte del presidente de Trujillo para que lo acompañara en el almuerzo con los jefes militares, que por favor si podía irse. Entonces Balaguer preguntó, ¿quiénes están ahí? Entonces la persona que lo invitó le dijo Johnny Aves García. Entonces Balaguer, parece que fue un impulso, dijo, yo no me siento en esa mesa con ese asesino. Se lo dijeron a Johnny Aves. Se lo dijeron a Johnny Aves. Y por supuesto a Trujillo. Dicen que esa versión que le dieron a Johnny Aves fue lo que radicalizó más la enemistad de Johnny con Balaguer. ¿Por qué dijo eso? No sabemos. Pero dijo, yo no me siento en esa mesa a comer con ese asesino. Está escrito, con ese asesino. Y eso, evidentemente, imagínense, Johnny Aves cómo reacciona. Johnny Aves incluso acusaba a Balaguer de haber sido quien había creado las condiciones para que la dictadura de Trujillo se desarrollara como se desarrolló. Solo quedan 2 preguntas. El libro está a la venta para todos ustedes. Adelante, César Núñez. El hombre del sombrero, usted está refiriendo al asesinato de las Mirabal.
Sí, yo no tengo una opinión concreta sobre eso, pero siempre se habló de que podía ser el que era jefe del CIN en el Cibao, en Santiago, Alicinio Peña Rivera, porque Alicinio Peña Rivera tenía un sombrero de esa naturaleza y generalmente andaba en un Mercedes-Benz rojo. Entonces, lo que vieron allí fue un Mercedes-Benz rojo. También se decía que un personaje, que no lo voy a mencionar, que de aquí también, de Puerto Plata, Santiago Puerto Plata, que administraba una famosa finca o producción o fábrica, no sé, de Trujillo, pudo haber sido. Pero yo creo, me inclino más por la versión de que fue Víctor Alicinio Peña Rivera. Yo no creo que una operación de esa naturaleza, tan importante para Trujillo, en ausencia de Johnny Abe, porque Johnny Abe no estaba en el país, estaba abriendo comercio en Europa para productos de Trujillo, iba a estar fuera de la planificación de ese crimen. 2 preguntas nada más. César. Sí, buenas noches. Bien breve, por favor. Gracias por acudir a la invitación de la tertulia. Yo quería saber, usted en esa investigación con relación a la vida de Johnny Aves, ¿tienes alguna anécdota o alguna diferencia con Porfirio Rubirosa? ¿De Johnny Aves con Porfirio? De Johnny Aves con Porfirio Rubirosa. Ajá. Y si todas las familias de clase alta de la época, ¿cuáles no eran antitrujillistas? Bueno, mire, lo primero es que Johnny Aves, me excusan el término si lo entienden despectivo, Johnny Aves era un pobre diablo antes de ingresar a los servicios de inteligencia de Trujillo y tener el poder criminal, homicida que tuvo en la dictadura. Johnny Aves era comentarista deportivo, miembro del Comité Olímpico Dominicano, y tenía un programa de radio, pequeño programa de radio deportivo, y se reunía en la calle El Conde, al finalizar la calle El Conde, en una famosa farmacia, donde se reunían todos los cronistas deportivos de la época. Y allí se reunía, era un pobre diablo, y un día, era un hombre joven, en ese entonces, cuando él ingresa al servicio de inteligencia, él lo que tenía era 28, 29 años. Él un día vio un anuncio clasificado que salió en el Caribe de una agencia de detectives mexicana. A veces salían en los periódicos dominicanos agencias que ofrecían ejercicio físico, asesoría en formarse como detective, en que hablaba de un curso de investigación de detective en Ciudad México. Y entonces él llenó el cupo, y mandó una carta a Trujillo. Esa carta que se mandaban a Trujillo, diciéndole que era un joven dominicano, que quería capacitarse para servir al gobierno, y que había ese curso, y que él quería hacer ese curso en México. Y lo entregó. Dice Johnny Aves que él no se imaginaba, cuando a los 3 días de mandar esa carta, él estaba ahí en la farmacia, que hacían tertulia, y que sonó el teléfono, y él cogió el teléfono, y era de la presidencia, y preguntaron por John Aves García. Y él dijo, soy yo, usted tiene cita con el generalísimo mañana a las 7:30 de la mañana. Dice que él se quiso morir, que él no se imaginaba nunca. Bueno, está narrado en el libro, tal como y que él no se imaginaba más nunca. Él fue, Trujillo lo recibió. ¿Para qué? No, como Trujillo interrogaba, ¿para qué usted quiere? ¿Con qué finalidad usted quiere irse? No se le dio, para servirle a usted, jefe. Yo soy un joven que empezó a enamorar a Trujillo, y Trujillo parece que le cayó bien, y así es que él se va a México. Y ahí empieza su carrera delincuencial. Porque entonces Trujillo, para que se mantenga en México, lo nombra agregado en la Embajada Dominicana en México. Ahí es que empieza su ascenso. Y en México empieza a perseguir a los exilados dominicanos, a participar en actos criminales. Y de ahí viene la gran promoción de él, que se la da a Trujillo cuando lo traslada a Guatemala, como agregado militar en Guatemala sin ser militar. Lo hacen militar a la carrera, ¿entiendes? Y lo mandan entonces a Guatemala como agregado militar en Guatemala, y entonces Trujillo lo instruye de que su misión en Guatemala es primero darle 2 informes. Un informe sobre la situación política en Guatemala, cómo está la situación política y la situación en las Fuerzas Armadas de Guatemala. Porque resulta que el presidente en ese entonces de Guatemala, Castillo Armas, el coronel Castillo Armas, había sido ayudado por Trujillo a subir al poder. Pero Trujillo entendía que era un mal agradecido,
porque Trujillo le dio armas, Trujillo lo financió, Trujillo dirigió la invasión contra Guatemala, y entonces Trujillo entendía que él no se había portado bien con él, porque Trujillo le pidió, lo único que Trujillo le había pedido a él era que dos cosas. Primero, que lo condecorara en Guatemala con la orden del quetzal. El quetzal es un pájaro que es un emblema nacional, más que ave, sí, es un emblema nacional de Guatemala que se caracteriza por un sentimiento muy noble, que si la apresan, muere. O sea, no puede vivir prisionera. Si la apresan, no come hasta que se muere. O sea, tiene un sentido de amor a la libertad, que sacrifica su vida por la libertad. Entonces él quería que lo recibieran con un desfile, con la capota abierta del CAR, como hacían en esa época, ¿no? Al gran Trujillo, libertador, gran amigo, y eso fue lo primero que le pidió. Y lo segundo que le pidió era que le apresara 5 dominicanos, enemigos de Trujillo que estaban en Guatemala, y se lo enviara a Santo Domingo, imagínense. Y entonces el Castillo Armas, que le debía muchos favores a Trujillo, Trujillo le dio dinero y lo respaldó. Incluso hubo aviones de la Fuerza Aérea Dominicana que participaron en ametrallamientos en Guatemala, de oficiales dominicanos que Trujillo puso al servicio de la contrarrevolución en Guatemala. Todo eso está detallado en mi investigación sobre Guatemala. Entonces, en ese proceso, Trujillo, Castillo Armas inexplicablemente no lo complació. Digo inexplicablemente porque se lo debía. Y como era anticomunista también, no lo complació. Y Trujillo quedó indignado, lo acusó de traidor, de malagradecido, ingrato, y empezó a conspirar contra él para entonces. Así era Trujillo, y mandó a Johnny Abe a que preparara el terreno para matar a Castillo Armas. Y no le voy a hablar de ese tema porque nos pasaríamos la noche, pero lo mató, lo mandó a matar y lo mató. Y la operación lo dirigió Johnny Abe García. Todo eso está en mi libro sobre Guatemala, que es una investigación rigurosa en los archivos y documentación histórica. Ahí, esa no es una novela. La última pregunta. Sí, pero quiero que lo sepan. Juan Manuel Comprés, todo el mundo tiene chance más tarde de hablar con Tony. Hay un brindis afuera. Y sí, y el libro va a estar en venta. Adelante, Juani. Alicinio. Ay, muy amigo mío, Víctor, que murió. Muy bien, muy bien. Sí. Adelante. Uno. En Santiago. Sí. Vamos a darle chance. Así es. Juan Manuel, adelante. Ok. Buenas noches, señor Raful. Mi nombre es Juan Manuel Comprés, miembro de la tertulia y también de la directiva de este mismo grupo. Ya usted contestó lo que yo le iba a preguntar, porque hablando del presidente Carlos Castillo Armas, yo le iba a preguntar a usted qué tan importante era la orden del Quetzal como para que Trujillo, al no otorgársele esa condecoración, tuviera esas agallas para mandar a matar a un presidente. Sabemos que él se lo prometió y todo lo demás, pero ¿qué tan importante era esa orden? Mire, Castillo Armas cometió el error, más que lo del Quetzal, de primero no enviárselo a Trujillo, pero poner en libertad al que era en ese momento el enemigo más grande que tenía Trujillo en Guatemala, que había participado en las invasiones, en los frustrados proyectos de invasiones o de repatriación, como debe decirse, porque es dominicano, que era el general Alcántara, que estaba en Guatemala. Trujillo tenía una obsesión con el general Alcántara, y ese era el enemigo más grande, y Trujillo pensó, porque lo tenía preso Castillo Armas, y no se lo entregó a Trujillo, lo puso en libertad. Yo siempre me pregunté, ¿y por qué Trujillo
no complació. ¿Por qué Castillo Armas no complació a Trujillo y le mandó al general Ramírez Alcántara? ¿Por qué no se lo... Ramírez Alcántara, una familia que Trujillo mató a 8 miembros de esa familia. 8 miembros. Nada más le faltaba matar a Ramírez Alcántara, que había participado en otras luchas. Sin embargo, el presidente de Guatemala lo puso en libertad y no le dio ninguna explicación a Trujillo. A Trujillo era muy emotivo y eso lo hirió, y como era mal agradecido, de acuerdo a Trujillo lo mandó a matar. Trujillo hizo cosas increíbles, cosas increíbles. Entonces, quiero que sepan eso en relación con el hecho de que Trujillo participara en ese complot contra el presidente. Complot que participó y dirigió, corrompió a la Guardia Presidencial de Guatemala para que asesinaran, para que mataran al presidente Castillo Armas, al ingrato Castillo Armas. El gobierno de Guatemala, que sucedió inmediato, hizo una investigación y comprobó la participación de Trujillo. Guatemala rompió relaciones con Trujillo, pero en ese momento hubo un contragolpe después y subieron otros amigos de Trujillo y se arregló el asunto. Trujillo era todopoderoso. Por eso mi gratitud a los hombres que mataron a Trujillo es inmensa. Bien, la última intervención y luego usted y se acabó. Buenas noches, Juan Inirio les saluda, poeta Raful, un gran abrazo. Poeta Inirio, un gran Bien breve, por favor, bien breve. Esta ha sido una noche maravillosa, restituyendo la veracidad histórica. A propósito de Guatemala, ando con el ex embajador de la República Dominicana en Guatemala, René Santana. Gran amigo. Aquí a mi izquierda. La pregunta que yo quiero formularle, poeta, es más de carácter literario. O sea, cumplen 50 años ahora de la publicación de su primer libro, creo que titulado La poesía y el tiempo. Si no recuerdo mal, usted ha escrito poesía, ha escrito numerosos ensayos históricos, ha escrito artículos. Sin embargo, usted no había escrito novelas, hasta donde yo tengo entendido. Entonces, me gustaría que nos contara un poco sobre ese proceso, qué tan complejo fue para usted, a pesar de que se basa en datos históricos, pero hace un ejercicio de inventar un narrador en primera persona. ¿Y qué tiempo le tomó ese ejercicio y por qué se decidió hacerlo en primera persona? De alguna manera yo creo que su cercanía, sobre todo en los últimos años, con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, le ha enseñado muchísimo más también sobre el género novelístico. Gracias. Muy bien, usted, y ahí terminamos. Bien breve. ¿Cómo está usted? Hable duro. Sí, cómo no. Tengo un asunto histórico que quiero plantear, fruto de la Semana Mirabal. En una oportunidad leí un tema de Bernardo Vega, una página completa del Listín Diario. Era grande el tema y 2 cosas se me quedaron en el cerebro. Número 1, ahí narra Bernardo que Trujillo, en una reunión palaciega, con un estilete que usa un comandante, un excomandante de la Revolución de Abril, bueno, dirigió la Superintendencia de Seguros, ustedes saben quién es, sacó del bastón el estilete y como el encargado económico de la República en ese momento, una especie de finanzas, director de finanzas, secretario de finanzas, tuvo una conversación errónea con el general. Trujillo traspasó con el estilete el corazón de esa persona. Y luego se arregló el asunto para alegar que murió de otra forma. Yo vi el estilete ese en persona, en la mano del combatiente. Y la otra cosa que me quedó de ese artículo de Bernardo Vega fue que el caso de las hermanas Mirabal se delucidó en la casa de caoba de San Cristóbal. Y cuando un general presente en esa reunión, según la narración de Vega, le dijo al generalísimo, al sátrapa, pero hasta ahí no podemos llegar, al general. Y él le dijo, mire, cállese la boca, que fue Johnny Abe García que ordenó eso. Porque contradice el hecho de que Johnny no había participado en el ajusticiamiento, en el malogro de las hermanas Mirabal, porque supuestamente estaba fuera. Y usted demuestra con el documento del lugar. Y al final, si hubiese habido un chance, hubiese declamado el poema mío tirano, que una vez se lo di a usted. Sí, bueno, no solamente
solamente para decirle que realmente Johnny Aves estaba fuera del país. O sea, no pudo haber participado en el asesinato físico. O sea, no pudo haber participado. Y la orden, según las informaciones que se han filtrado, Trujillo la dio 3 veces. 3 veces no pudieron matar a las Mirabal porque habían ido con niños a ver a los maridos. Entonces, esa fue la única vez de las 3 que fueron sin los niños, porque paraban el asesinato para no matar a los niños. Entonces, no porque fueran humanistas, sino porque le iba a complicar más el asunto, ¿no? Para poder justificarlo. Eso es. En cuanto a lo otro, bueno, son versiones de carácter histórico que yo respeto. ¿Cuál fue poeta, acuérdese que yo escribí en los años 80, a finalizar los años 80, una novela en verso que se llama Las bodas de Rosaura con la primavera, que fue una novela en versos. Y luego escribí otra novela para público infantil que se llama El abuelo de Gastón y Abril. O sea, yo había escrito 2 novelas. Sí. Y en cuanto a lo otro, bueno, gracias y gracias por la presencia de ustedes aquí. Me satisface y me halaga. Bueno, yo creo que sí, que es muy válido ese reconocimiento santiaguero, de ese aplauso para despedir y agradecer esta noche al autor, al escritor Tony Raful por estar compartiendo con nosotros todas estas reflexiones, comentarios y de una manera pues tan amena habernos introducido en este mundo de la novela histórica. Agradecer a Terturama en la persona de su presidente Bruno Rosario por esta convocatoria, al amigo Gibre por estar aquí con nosotros también y habernos acompañado. A ustedes solo resta decir que los libros que están disponibles esta noche son limitados. Hay muy pocos, si usted quiere, pues pase a tratar de llevárselo esta noche. Gracias por venir al Centro León, donde todo el mundo se encuentra. Nos vemos fuera compartiendo y socializando con un brindis. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Sí, aquí estamos. Me dice, ¿vas a un videito?
Susana San